Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Luz y Sombra del Derecho con Karen Echegaray. Estamos hoy de manteles largos porque hoy tenemos al magistrado Fernando Rangel Ramírez, que actualmente es magistrado de un tribunal colegiado en materia civil de la Ciudad de México. Magistrado, muchas gracias por estar aquí para compartirnos su conocimiento. Es un placer. Gracias. Y hoy lo tenemos aquí porque obviamente está como candidato para magistrado también como para un tribunal en materia civil del primer circuito, pero queremos contar a las personas que nos acompañan un poco de usted. Usted es egresado del ENEP, actualmente es lo que comentábamos que es de la FES Aragón. Así es. Tiene pues obviamente bastante preparación, diplomados, cursos, pero vamos a hacer un resumen. Tiene una especialidad en administración de justicia en un juzgado de distrito, esto es en la escuela judicial, ¿verdad? Así es. Cuenta con 2 maestrías, maestría en amparo y también una maestría en función judicial. Así es. Y cuenta con el doctorado en Derecho. Y obviamente usted ha pasado por muchas funciones dentro de su carrera judicial, pero también es bien importante decirlo porque creo que los años lo dicen todo, lleva 32 años en el Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrado, por estar aquí. Y pues queremos saber cómo ha empezado, cuál fue su entrada al Poder Judicial de la Federación y cómo ha sido el paso de estos 32 años. Claro, la verdad es que para mí entrar al Poder Judicial fue una gran oportunidad porque soy el único profesionista de mi familia y además evidentemente el único abogado. Una de mis hermanas estudió comunicación, no concluyó. Mi hermano mayor estudió ingeniería mecánica eléctrica, pero tampoco concluyó. Entonces eso me deja a mí como único profesionista y además el único que estudió Derecho. Pero este antecedente es porque para mí estudiar la carrera pues era muy padre, aprendía y me emocionaba, pero no tenía yo cómo corroborar las cosas. Era algo que existía solamente en mi mente porque nunca había yo ido a un juzgado, claro. Nunca había yo ejercido absolutamente, nunca había yo visto un expediente. Y entonces llega el momento de tener que hacer el servicio social y es que decido ir precisamente a la corte. En la corte me dijeron, no, aquí no es posible, y me mandaron a San Lázaro, que yo no conocía el edificio. Yo conocía la construcción porque mi mamá se dedicaba a un negocio de jugos y licuados que yo atendía desde los 8 años. Entonces me tocaba ir desde esa edad a la Merced, a veces solo, a veces acompañado por la mercancía, y yo cruzaba caminando el puente de la Candelaria para ir a la terminal Tapo para tomar mi camión. Yo vivía en Ciudad Neza. Y entonces estamos hablando de los años 80, principios de los años, finales de los 70, principios de los 80, había una construcción enorme precisamente ahí bajando el puente de Candelaria, rumbo a la terminal Tapo de San Lázaro. Había primero un hoyo enorme, después una construcción monstruosa, y yo nunca me imaginé qué era. Mi mamá después ya ya no nos mandó a la Merced, sino que íbamos a la central de abastos, y dejé por varios años de asistir ahí a esa zona, y cuando llego yo de que la corte no me recibe, sino que me mandan a San Lázaro, va siendo mi sorpresa de que esa era la construcción que yo veía de más joven, era el edificio de San Lázaro. Yo entro ahí ante el desconocimiento pleno de lo que era la función, y dije, bueno, pues tiene que ser en gobierno, pues a mí me llama la atención un juzgado, y entonces veo el catálogo del directorio de órganos jurisdiccionales y digo, pues en un juzgado civil. Y entonces es muy simpático porque llego yo a los accesos al juzgado, a los juzgados civiles, a los 6 que existían en aquel entonces. ¿Eran 6 solamente? Solamente. Está la entrada principal de San Lázaro, los juzgados están del lado izquierdo, el edificio donde están los 6 juzgados, y entonces del lado izquierdo está el juzgado primero, del lado derecho el juzgado segundo. Dije, ¿por dónde empiezo? Pues por la derecha. Entonces me meto al juzgado segundo. Me hicieron esperar ahí algún tiempo para entrevistarme con la titular y ya me recibe a hacer mi servicio social. Con la indicación de que, bueno, ella no tenía gran idea de qué iba yo a hacer, porque no acostumbraba a recibir personas de servicio social. Okay. Usted era la única persona. Yo era la única persona de servicio social y me dijo, pero necesito auxilio, o sea, necesito manos. Okay. Entonces tú vas a tener un horario de entrada, pero no de salida. Y me lo cumplió. Me lo cumplió. Entonces, la verdad es que yo, sin experiencia laboral externa, porque para mí mi única patrona había sido mi mamá,
Entrar ahí al juzgado fue emocionante, terrorífico, todos los sentimientos. Y la verdad es que al principio frustrante porque como no sabía hacer absolutamente nada, por más de que tenía yo la teoría en la cabeza, de repente era muy complicado porque no entendía yo los términos ni la tramitología. Pues me pusieron a hacer el trabajo que a nadie le gusta, ¿no? Que es foliar, sellar, rubricar, coser constancias, acomodar los expedientes en las gavetas y todo ese tipo de circunstancias. Tuve ahí la fortuna de ir creciendo a base de mucho esfuerzo. Yo llegué tocando la puerta solo. ¿Por qué lo comento? Porque llegar solo y sin conocimientos previos fue muy complejo poder lograr una plaza. Finalmente, algunas personas que eran secretarios del juzgado, vieron que me estaba yo esforzando mucho, hablaron de mí bien con la jueza, y después de varios meses es que finalmente tuve 9 meses, terminé mi servicio social. Al interior de ese servicio, de esos 6 meses, me dieron un nombramiento de un mes, que me quitaron luego, porque me dijeron, estás muy novato, entonces no. Okay. Sentí yo cierto bloqueo, hubo estas personas que me apoyaron finalmente de ahí al interior, y es que mi jefa me da una segunda oportunidad como oficial judicial. Y yo dije, bueno, es que es la última que voy a recibir, necesito esforzarme, y pues evidentemente esto implicaba que tenía yo que trabajar mucho más horas que los demás, y sacaba yo el trabajo de 3 o 4 personas, porque no podía yo darme el lujo de volverme a quedar sin trabajo. Y entonces, bueno, ya me dan mi nombramiento de oficial judicial, el que ya no suelto afortunadamente. Me desempeño bien y ya mi jefa me dice, si te titulas pronto, voy a tener una plaza de actuario, porque lo has hecho bien. Entonces yo me apuro muchísimo con mi tesis. Yo entré a hacer mi servicio social en enero de 93. Para marzo de 95 me estaba yo titulando, y el 1 de abril ya tenía yo mi nombramiento de actuario. Oye, ya de actuario. Así es. Afortunadamente, era tanta el deseo de crecer profesionalmente, que si a mí me decían, oye, ¿haces esto? Sí, sí lo hago. Oye, ¿estudias este asunto y nos das cuenta? Sí, yo lo estudio. Oye, ¿haces el trámite de tal cosa? Yo lo veo. Esto me permitió que me empezaran a pasar proyectos de sentencia. Entonces, realmente yo fui actuario poco más de 2 años, pero realmente en la calle estuve unos cuantos meses nada más. Conozco perfectamente la función de los notificadores, de las notificadoras, pero realmente no tuve mucho tiempo para practicarlo. O estaba yo en la actuaría revisando la lista que se publica todos los días y haciéndome cargo de lo administrativo y de proyectos de sentencia. Y después mi jefa pidió una licencia y llegó otra titular, y ella me asignó directamente el ver todos los ingresos, todas las demandas nuevas que ingresaban al juzgado, las veía yo, y yo proponía los acuerdos que se iban a dictar. Esto lo desempeñé 6 meses hasta que regresó mi jefa, y ya mi jefa estuvo pidiendo dispensas para que yo pudiera ser secretario. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se pedía para ser secretario 3 años de experiencia profesional, entonces 3 años de titulado. Y yo tenía muy poquito, de titulado. Le rechazan la dispensa 2 veces, hasta que un consejero de aquel entonces le llama y le dice, pida la dispensa otra vez. Mi jefa ya estaba muy renuente porque decía, oye, ya me la negaron 2 veces, ¿cómo la voy a pedir? La pide nuevamente, y el consejo me autoriza a ser secretario si juntaba yo 3 años entre estar titulado y de experiencia laboral. Entonces me contaron desde que yo entré a trabajar al Poder Judicial, y es que entonces ya en el año de 97 me nombran secretario de juzgado. En el 97 ya era yo secretario de juzgado, y en 99 a mi jefa la designan, en ese inter la designan magistrada en el 99, y en marzo, a finales de marzo de 2000, nos vamos a fundar un tribunal colegiado, que es donde actualmente yo ya estoy. Ya yo me desempeñé de estos años como secretario de juzgado de 97 de finales de 97 hasta marzo de 2000, fui secretario de juzgado. Llegamos al colegiado ya como secretario de tribunal,
Y la verdad es que fue muy vertiginoso porque yo ahí como secretario de tribunal, apenas aprendiendo, se abre en aquel entonces una modalidad inédita para concursar para el cargo de juez de distrito, porque la escuela judicial convoca para una especialidad en administración de justicia, que es la que tengo. Pero las personas que accedieran a esa especialidad, que iba a ser escolarizada de 6 meses de tiempo completo. Yo entraba a veces a las 6 de la mañana y terminaba a las 8 o 9 de la noche la especialidad, dependiendo de los horarios que nos fueran asignando. Y a la par de esa especialidad iba a ser el concurso para la designación de juez de distrito. Yo tengo la fortuna de ingresar en la tercera generación. La primera me rechazaron por la edad, tenía yo 29 años. Entonces me dijeron que no, tenía yo que tener 30. Mi jefa se peleó porque dijo, es que el día de la designación como juez va a tener 30. Y dice, sí, pero la convocatoria dice que desde ahorita tiene que tener los 30. No ingresé. En la segunda, por cuestiones laborales, no pude ingresar. Y fue hasta la tercera, curiosamente, cuando mi jefa había renunciado por motivos de salud. Entonces me siento huérfano, ya me había dejado la inquietud de poder ser juez de distrito. Participo para esa tercera generación, me aceptan en la especialidad y al cabo de 6 meses yo empecé la especialidad en enero de 2002 y para julio de 2002 ya estaba yo designado como juez de distrito. Entonces tengo la fortuna en este ínter de que me hicieron actuario y luego secretario. Siendo actuario, a mi jefa la designan en un juzgado de nueva creación, en aquel entonces el juzgado noveno. Entonces yo llego a fundar como actuario el juzgado noveno, y del juzgado noveno es que nos vamos a fundar el 11 colegiado civil. Entonces me tocó estrenar 2 órganos jurisdiccionales. Claro. Y casualmente, cuando me designan juez de distrito, tengo la gran fortuna de haber obtenido el primer lugar en ese concurso de juez. Y esto me vale que me dejen en la Ciudad de México como juez y además en mi materia y me mandan al juzgado que me tocó fundar. Entonces yo llegué como titular. Yo entregué el juzgado cuando nos fuimos a colegiado y después me tocó que me lo entregaran. El mismo titular a quien yo le entregué el juzgado como secretario encargado, él me lo entregó posteriormente a mí. Me encantó la labor de juez de distrito, contrario a lo que muchos de mis compañeras y compañeros hicieron, los de generación de la especialidad, de hacerse magistrados en 2 años. Sí. Yo estuve 9 años y meses como juez de distrito y aspiré a ser magistrado porque venía la oralidad mercantil y la realidad de las cosas es que el Consejo de la Judicatura no implementó adecuadamente la infraestructura para la oralidad. Sí, sí, coincido. Y eso a mí no me hizo gracia porque dije, me van a retrasar en mi trabajo, me voy a llenar por cargas no imputables a mí, porque si la reforma dice que yo tengo que estar presente en la audiencia, por supuesto que voy a estar presente en la audiencia, pero esto va a significar entonces que mis audiencias en amparo las voy a tener que llevar a cabo después de que yo termine esta audiencia de oralidad. Y ahí fue donde yo vi que me iba yo a retrasar. Esto quizá fue decisivo y ya en ese momento notar que ya había yo superado mi etapa de juez. Dije, creo que ya es momento. Exacto. Creo que ya es momento porque de lo contrario me voy a empezar a desesperar y a mí no me gusta hacer mi función de esa manera. Participo en un concurso de oposición interna para la designación de magistrado. Tengo la inmensa fortuna de nuevamente de obtener el primer lugar de ese concurso y eso me vale nuevamente a que me designen no solamente magistrado, sino que me quede yo nuevamente en la Ciudad de México y en un tribunal colegiado en materia civil. Yo llegué primero al 5º colegiado civil, ahí estuve 1 año y meses. A mí me designaron magistrado en noviembre de 2011. Entonces estuve ahí en el 5º colegiado de materia civil. Por alguna circunstancia me cambian al 6º colegiado civil y ahí estuve solamente 11 meses en ese colegiado. Y me mandan a cubrir a una persona que fue consejera de la Judicatura, que tenía su plaza, no era consejera, era secretaria ejecutiva en el consejo, pero tenía su plaza en ese tribunal. Por alguna razón me mandan a cubrir esa plaza
y posteriormente ya me dieron la titularidad en ese tribunal. Y ese tribunal es el que me tocó también fundar como secretario. Ya después yo llegué como titular. Ok. Y es a la fecha donde ahí sigo en ese tribunal colegiado. Súper interesante, magistrado, porque aquí es donde, sin decirnos todo lo que sabe, nos está diciendo todo lo que sabe, ¿no? Y la idea de acompañarnos aquí es para que nos muestre su experiencia y obviamente sabemos que la tiene y 32 años lo respaldan en cada función del Poder Judicial de la Federación, desde servicio social, pasando por, obviamente, por todas sus vertientes, juzgado de distrito hasta magistrado, que para las personas que no son abogados y nos ven, pues los magistrados decimos que tienen la última palabra, ¿no? Para que se entienda, es quien va a revisar el trabajo de todas las sentencias, si lo queremos ver así, de los juicios, que no se les hayan violado derechos, que el procedimiento se lleve conforme a derecho, que vienen, a mi criterio como abogada postulante, lo digo, que nos vienen a emitir sentencias como con esta vanguardia, o sea, que muchas veces no lo vemos en no lo vemos en la primera sentencia, que es primera instancia, no lo vemos en apelaciones, y que vienen a darle un giro a veces a los procedimientos, y actualmente yo digo que muy humanistas también. Y es porque los que estudiamos, los que estudiamos derecho, nos gusta esto del derecho, ¿sabe? Como poder ejercerlo así, con esta visión. Y para las personas que no saben qué es un magistrado, pues aquí con palabras simples nos va a decir todo lo que él hace dentro de un tribunal. Claro, la función de una persona magistrada es efectivamente revisar en amparo, todo lo que se actuó, todo el trámite que se llevó a cabo dentro de un juicio. Unas personas tuvieron una controversia, nació un juicio con motivo, alguien demandó a otra el cumplimiento de ciertas prestaciones, el pago, el cumplimiento de una obligación, alimentos, un divorcio, X circunstancias. Cuando en el juicio se dicta sentencia y además si procede algún recurso se resuelve y ya hay sentencia firme en este juicio, todavía tenemos la instancia del juicio de amparo. Y ese juicio de amparo lo conocemos los tribunales federales. Y precisamente estos tribunales colegiados a través de las personas magistradas que lo integran, lo que hacemos es revisar todo el trámite que se llevó a cabo en ese juicio, que ese trámite se haya llevado a cabo legalmente, que no haya habido un estado de indefensión para alguna de las partes, y también revisamos la legalidad de la propia sentencia. Todo esto con base en lo que la parte quejosa, que es quien promueve el amparo, nos dice en su demanda. Pero además, en algunas ocasiones tenemos que verificar oficiosamente si no hubo una violación, decimos en el argot, que nos queme los ojos y que no podamos pasar por alto. Si hay una violación evidente, entonces ahí, con independencia de lo que nos comenten en la demanda, tenemos la obligación de reparar esa violación o de ordenar que se repare esa violación. Y qué padre, porque es donde uno se mete hasta la cocina, ¿no? O sea, donde se busca impartir justicia material, claro, que sí sea efectiva, que si estoy advirtiendo, miren, no había oído la frase que me quemen los ojos, pero sí, que es algo evidente, que hubo una violación ahí, claro, no ser omisos. Sí, por ejemplo, para que yo me pueda defender en un juicio, me tuvieron que haber notificado adecuadamente. Y yo me tuve que enterar de que había un juicio en mi contra. Pero si yo, persona magistrada, está revisando el asunto y me percato que esa notificación no satisface los requisitos mínimos que establece la ley y que esto me lleve a mí a la presunción de que la persona demandada no tuvo conocimiento y lo corroboro porque no compareció, no contestó la demanda y de repente se entera que hay un juicio en su contra, esto me da mucho indicio de que no se pudo defender y me lleva a conceder el amparo. O en la misma sentencia, ¿sí? Si no se dan estos supuestos en donde el tribunal oficiosamente tenga que reparar algún desequilibrio, entonces, bueno, decimos que el asunto se vuelve de estricto derecho. Y yo tendría que analizar solo con base en lo que me dicen en la demanda. En el aula, algún compañero que no pertenecía al Poder Judicial, pero que tenía muchas ganas de ingresar, me decía: magistrado, es que para mí solamente se hace justicia cuando se concede el amparo. Y yo le decía, híjole, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque no nada más existe la parte quejosa. Esta parte quejosa tiene una parte contraria enfrente.
Sí. Y esa parte contraria también tiene derechos. Entonces yo no sé si este quejoso realmente tiene razón, pero pues no porque sea el quejoso le voy a conceder el amparo. Al revisar yo la sentencia tengo que verificar no solamente los derechos de quien mira el amparo, sino del enfrente, para no desequilibrar la situación entonces. Sí, porque una determinación de conceder un amparo cuando sabemos en la práctica que hay amparos dilatorios, que hay mentiras y situaciones, podría venir entonces a dejar al otro en un estado de indefensión porque vienes a perder un juicio, un trabajo de 3, 4 años, sería totalmente... Efectivamente. Sí. Recordar en esta, ¿cómo justificamos este equilibrio que nosotros estamos salvaguardando? Una sentencia que impone una condena de pago, de desocupación de un inmueble o alguna obligación que me impone a mí el Estado a través de una persona juzgadora, esto dice la jurisprudencia y la Constitución que es un acto de privación. Me están privando definitivamente de parte de mis derechos. Claro. Si me condenan a pagar una cantidad, me están privando de parte de mi patrimonio. Sí. Si me condenan a desocupar un inmueble, me están privando del derecho de vivir en ese inmueble. Claro, podré ir a vivir a otro, pero pues no es así como que tan sencillo decir, pues ya me voy. Entonces, precisamente, esa sentencia que para esta persona representa este acto de privación de sus derechos, es fuente a la vez, es fuente de derechos de la persona contraria. Porque dice, bueno, me va a pagar o me va a entregar el inmueble que es mío. Claro. Entonces, precisamente como esta sentencia representa un derecho, una fuente de derechos para esta otra parte, nosotros tenemos que cuidar precisamente ese equilibrio, que la condena sea correcta, que la condena sea justa, que sea proporcional a lo que se pidió y a las condiciones particulares que tiene cada una de las partes. Y esto de los amparos dilatorios, yo me siento que estoy en un, no limbo, pero sí soy una generación intermedia entre aquella que nos formó y la que está ingresando en este momento al Poder Judicial. ¿Por qué? Cuando yo ingreso al Poder Judicial, había toda un sistema de impartición de justicia estrictamente formal. No te valoraron las pruebas, que se vaya el asunto. Ya no analizo nada, ahí que se vaya. Está esta cuestión durante el procedimiento que fue indebida, ya no examino nada de lo demás. Ya con esta me basta para concederte el amparo y ahí te lo regreso. ¿Pero qué implicaba esto? Precisamente que el asunto se retrasaba. Porque ya había sentencia y regresábamos el asunto hasta el principio a que se desahogara una prueba, a que se repitiera cierta actuación, y era volver a llevar a cabo todas las actuaciones, volver a dictar sentencia, y en ocasiones, otra vez dictada la sentencia, llegaba el asunto en amparo, y el tribunal colegiado encontraba otra igual y otra vez de regreso. Entonces, las partes se hartaron porque decían, oye, es una controversia en donde yo estoy demandando el pago de cierta cantidad y llevo 5 o 10 años y no me han podido dictar una sentencia que ya quede firme, por tanto amparo que han estado concediendo. Si bien desde que yo ingresé, yo me percaté que la idea genérica era tratar de que la controversia se resolviera, estos fantasmas de las formas, de cuidar las formas por las formas, siempre estuvo presente. En la actualidad me parece que a partir de una gran reforma que fue en 2011, que es este empuje que tuvo el Estado mexicano de respetar los derechos humanos, de incorporar todo este catálogo de derechos humanos de los tratados internacionales a la Constitución, lo que ha permitido, se nos ha dado más libertad a las personas juzgadoras de hacer de manera más eficiente nuestra función. Pero como toda la vida, los inicios son muy complicados porque cuando viene esta reforma, muchos compañeros y compañeras juzgadoras pues empezaron a hacer un montón de cosas e inaplicaban artículos y decían esto no me gusta y como yo siento que esto es inconstitucional, entonces solitos hacían muchas cosas que aunque llevaban buena intención, pues desequilibraron las situaciones que ya estaban firmes. Esto obligó a que la Corte nos fuera dando pautas. Es decir, a ver, todo esto está muy padre, quieres proteger derechos humanos, está bien, pero si esto ya está firme, tú no te puedes regresar hasta acá, porque entonces en lugar de ayudar a las partes, las colocas en un estado de incertidumbre, porque entonces te los pones en terreno pantanoso, se van a hundir y de repente algo que ya tenían en las manos,
tú solito se los vas a quitar pretendiendo hacer justicia. Hacer justicia, sí, claro. ¿Sí? Entonces la Corte se encargó en aquel momento histórico de dar ciertos lineamientos para llevar a cabo estos estudios. Y desafortunadamente eso volvió a generar nuevamente el respeto de ciertas formas, sin comprender en qué momento teníamos esta libertad de actuación y en qué momento simplemente la receta fácil es, pues cumplo la forma por la forma, claro, y ya. Sí, sí. Entonces, yo me siento en este ámbito intermedio, ¿por qué? Porque desde que yo me comencé a formar con quien fue mi jefa, tratábamos de realmente de resolver el asunto. Okay. Mi jefa, como gente de más experiencia, ¿no? Que se formó en otra época bien distinta, era muy renuente de repente a los llamados criterios progresistas, ¿no? Okay. Y yo de repente digo, yo no tengo problema en que seamos progresistas. Nada más que el ser progresista para impartir justicia y respetar los derechos humanos no significa que tengamos puntadas. Porque muchas veces, digo, dicen, es que estoy haciendo justicia. Dicen, no, perdóname, no hiciste justicia. Te pusiste la máscara del llanero solitario e hiciste un acto justiciero porque no tiene ningún sustento. Sí, porque no, sí. Entonces, me parece que sí tenemos que ser cuidadosos con esas circunstancias, porque como se lo dije yo en el aula a aquel compañero, es que conceder el amparo no necesariamente es un acto de justicia, porque enfrente hay otra persona que también tiene derechos y que no puedo impunemente quitárselos nada más por quedar bien con este que me está promoviendo el amparo. Yo tengo que guardar ese equilibrio. Y solo que las partes estén así de desequilibradas, la ley me da las herramientas para poder equilibrar la situación. Pero aún equilibrada la situación, esta persona vulnerable, si no tiene la razón, no se la puedo conceder. Ejemplo, la ley y la jurisprudencia dicen que las niñas, niños y adolescentes gozan de la más amplia protección de la ley y que además las personas juzgadoras tenemos que suplir la deficiencia de sus planteamientos. Esto significa que cuando hay un niño, niña o adolescente en un juicio, nosotros tenemos que tener particular cuidado en proteger sus derechos. Claro. Ok, pero si llega un niño que pidió un incremento a través de su representante, pidió un incremento de pensión alimenticia y no se lo concedió el juez de lo familiar ni el tribunal de apelación, y vienen en amparo. Decir, oye, tribunal, no me quieren conceder mi incremento de pensión alimenticia. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Y siempre lo he sostenido así. Ok, con independencia de lo que esta persona menor de edad me diga en su demanda, que tengo obligación de analizarlo íntegramente. Claro. Pero además de eso, de forma oficiosa yo tengo que examinar que efectivamente esta resolución no afecte indebidamente sus derechos. Pero si yo ya me percaté que la resolución que se dictó es correcta y que la pensión alimenticia que en la actualidad está recibiendo es la adecuada, digo, ok, el hecho de que sea un niño, una niña o un adolescente, no, esa sola circunstancia no me puede obligar a mí, persona juzgadora, a tenerle que dar la razón. Me obliga a tutelar que sus derechos no hayan sido transgredidos. Nada más. Sí, totalmente, porque entonces se viene a ocupar bajo esta suplencia de la queja o cuando hay implícitos en un procedimiento infantes a que creamos que siempre vamos a tener la razón en representación de ellos. Y esto no es así, también tiene una afectación porque se estilaba o se ocupaba venir a reponer procedimientos por formalismos. Y como faltó girar un oficio X dependencia o que tú sabes que no van a cambiar el fondo del asunto y que estás volviendo a meter a las partes a nuevos procedimientos y también estás sometiendo hasta a un infante a otro juicio cuando necesariamente eso también podría ser una afectación para él. Claro. Y sigue este conflicto entre partes, que son papás, y en consecuencia tiene una afectación en su vida emocional para el infante, ¿no? Entonces, tener qué importante aquí las funciones de ustedes como magistrados, de poder tener el carácter, porque consideraría que es así, sí, para poder decidir a quién le dan la razón, más allá de que pareciese que fuera un sector vulnerable, sino entender, porque cada asunto es diferente y cada asunto tiene sus directrices, entender que efectivamente no hay elementos para un incremento de pensión, cuáles son los ingresos del progenitor y si ya están acreditados, a lo mejor no tendría caso por un formalismo reponer un procedimiento.
Y bueno, el paquete que ustedes traen es sumamente grande y debe de ser llevado esta batuta por gente preparada y que ya sepa a qué es a lo que se está enfrentando, porque los asuntos son bien complejos y bien diferentes cada uno. No hay una fórmula, ¿no? La gente como clientes viene y nos dice, pero este es mi asunto así, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo le diré posibilidades, ¿no? Y Claro, claro. seguramente esto puede pasar, esto no, pero desconozco si efectivamente sí hay elementos suficientes para un cambio de guardia y custodia, porque muchas veces ni siquiera son las pruebas que se ofertan las partes. Ejemplo, psicología, trabajo social, vamos a ver qué se arrojan en esas pruebas para que entonces los juzgadores determinen con este conjunto de pruebas. Y aquí entra una pregunta que seguramente le van a venir muchos asuntos a su cabeza, pero tenemos tiempo. Entonces, Claro. ¿cuáles son los asuntos que más lo han marcado a usted? En complejidad de esos, porque ninguno es igual al otro. Yo creo que los asuntos familiares, definitivamente. Sí. A mí en la materia civil, que se piensa que es una materia especializada, que sí lo es, pero al interior realmente hay muchísimas subdivisiones, porque conocemos de asuntos mercantiles, familiares, civiles propiamente dichos, arrendamiento, extinción de dominio, concursos mercantiles, un sinfín de materias. Pero definitivamente son las familiares las más complicadas, porque me parece que un dato esencial que debe de tener la persona juzgadora como compromiso de vida es aceptar que nuestros actos como persona juzgadora no son de popularidad. Necesariamente va a haber alguien con el que vamos a quedar mal. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente. No se trata de caerle bien a una o a otra de las partes, porque es evidente que no vamos a poderle caer bien a las dos, porque una va a ganar y otra va a perder. Eso es evidente. Sí, sí, sí. Y que además, como bien comentaba hace un momento usted, pues tomamos decisiones difíciles y se requiere tener el carácter para decir, es que esta situación va a estar muy complicada. ¿A quién le gusta que le quiten a su hija, a su hijo, la custodia? ¿O a quién le gusta que le peguen en el patrimonio? Pues si tienes que dar más alimentos. Eso es muy complicado, pero pues lo tenemos que hacer si es lo que procede en este caso en derecho y en justicia. Con base en eso, voy a platicar quizá muy rápido de dos asuntos. El primero me tocó como juez de distrito. Llegó como asunto urgente, desde la madrugada me llamaron por teléfono que había una persona que yo estaba de guardia en el juzgado. Entonces, era un asunto que casi no sé, de los que casi no se conocen. Hay, son muy importantes, pero muchas personas que laboran en el Poder Judicial no los conocen, que son los de restitución internacional de personas menores de edad. Es correcto. ¿Qué sucede? Es un procedimiento que se basa en una convención que suscribió México, un convenio internacional, en donde no importa la nacionalidad de la persona, no importa. El tema es una niña, un niño adolescente, ¿dónde está su residencia habitual? Si el papá, la mamá, el hermano, quien sea un tío, la tía, de aquí lo saca y lo traslada a otro país, dice, a ver, espérate, a mí no me importa que seas custodio, no me importa, el tema es que no lo puedes sacar de su residencia habitual. Es que es mexicano y me lo regresé a México, no te importa. Él estaba viviendo en Estados Unidos, bueno. Eran un par de personas migrantes de aquí de México, se van a Estados Unidos con sus hijos, allá están 2 años, los niños allá crecen, y de repente hay un pleito, y entonces el señor convence a la señora era la que trabajaba, y le dice, en lo que yo consigo algo, déjame ir a visitar a mi mamá a México y me los llevo. Total, la señora le da permiso, pero se los lleva y jamás regresa. Jamás regresa. Entonces, conforme al procedimiento que establece la convención y la legislación mexicana, que además es el problema, que en México apenas ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es que medio se está regulando, pero no había un procedimiento federal y me parece que solamente un puñado de entidades federativas tenía algún procedimiento regulado en esos casos. Ciudad de México no lo tiene. No. Entonces esta señora le pide auxilio a la autoridad de Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos le pide auxilio a Relaciones Exteriores en México, que es la autoridad encargada primera de ver este tipo de asuntos,
Relaciones Exteriores encuentra mérito en la solicitud y entonces presenta la solicitud ante un juzgado de lo familiar. Y el juzgado de lo familiar lo que hace es, ya para esto se le da intervención a Interpol. Interpol busca a los niños, los encuentra, citan al papá, el papá no atiende el citatorio para ir al juzgado y como lo desatiende varias ocasiones, pues el procedimiento es, pues tráetelos. ¿Por qué? Porque además la convención establece que se tiene que resolver en 6 semanas. Ajá. Entonces fue de película porque llegaron los granaderos con escudo en mano, abrieron la puerta, a los niños los sacaron debajo de la cama, los subieron a la patrulla, a todos los habitantes de la casa los tenían amagados con los escudos y entonces citaron a ese señor para que fuera al juzgado al día siguiente. Los niños pasaron la noche en el DIF, se los llevaron a la patrulla y pasaron la noche en el DIF. Y la urgencia era esa. La urgencia era esa porque al otro día, después de una audiencia donde los niños se iban a entrevistar con el juez, pues como a las 2 de la tarde ya tenían el vuelo para regresarse a Estados Unidos. Entonces lo que querían evitar con el amparo era precisamente ese traslado. Me presentan la demanda y el tema aquí de entrada era resolver qué hago. ¿Concedo o no concedo la suspensión? Porque si yo niego la suspensión, se los van a llevar. Y jamás en la vida, aunque yo fuera juez federal, pues Estados Unidos no me iba a hacer caso, porque mi jurisdicción no alcanza a autoridades extranjeras. Y dije, y si la concedo, si aquí ya hay un indicio de que el señor está escondiendo a los niños, que fue rebelde en acudir, todavía no sabíamos qué había sucedido, que si yo le concedo la suspensión, corro el riesgo de que el señor esconda a los niños. Y es volverlos a localizar y traerlos a salto de mata. Entonces, bueno, ahí tomamos la decisión de tener que mantener a los niños en el DIF. Concedimos la suspensión, pero no le entregamos los niños al papá. Claro, se mantuvieron en el DIF. ¿Por qué me marcó este asunto? Porque papá y mamá se desentendieron de los niños. Y yo me convertí en el custodio de los niños. Y fue un asunto que me tocó estar, porque además había que notificar a la mamá que vivía en Estados Unidos. Entonces me tocó tener a los niños, desafortunadamente, en el DIF 6 meses. ¡Wow! Y a los niños, solamente la abuelita los fue a ver una vez al DIF. Entonces yo tenía a los niños continuamente bajo supervisión psicológica, de trabajo social, los mandé a la escuela, estábamos viendo ahí que estuvieran en orden, pedí estar informes cada 3, 4 días que me informaran cómo estaban estos niños. Al final del día yo dicté una sentencia en la que concedí el amparo porque ciertamente había vicios en la diligencia de notificación. Concedí el amparo para que se notificara. Nadie impugnó mi sentencia. Ahí establecimos incluso un régimen de visitas y convivencias para la familia ampliada. Exhorté a la familia que por favor visitaran a los niños y ese tipo de circunstancias. Nadie impugnó mi sentencia. Y cuando queda firme la sentencia que concedió el amparo, pido a la autoridad responsable, a ver, infórmame cómo estás cumpliendo con esta sentencia de amparo. Y en 24 horas me contesta la autoridad, pues te informo que vino la mamá, se arregló con el papá y los niños ya están en Estados Unidos. Y entonces uno dice, ¿y estos 6 meses, cuál fue el objeto del pleito? Si al final del día pues agarraron de niñera al DIF. Sí. Y los únicos paganos de esta situación fueron los dos que eran un par de hermanitos, una niña y un niño, que la verdad es que los dejaron solitos esos 6 meses. Fue más allá del aspecto técnico, era bien complicado porque yo no me los podía llevar a mi casa, evidentemente. Claro. Entonces, y además, en aquel momento histórico estaba muy limitado todo esto de cómo darles protección. Ahora ya hay toda una serie de herramientas, sí, hogares sustitutos y todo. En aquel entonces no existía. Okay. Un segundo asunto, también en materia familiar, ya como magistrado de circuito y en mis ponencias que están publicadas en el Semanario Judicial, soy autor de alrededor de 300 tesis aisladas y jurisprudencias. Si algo me he percatado, el grave problema y el descontento social que hay es que muchos juzgados locales y federales desechan la demanda por cualquier cosa. Ese es un problema real que existe. A mí me molesta mucho porque a mí el Consejo de la Judicatura
hace más de 15 años me hizo una visita extraordinaria. Okay. Porque me dijeron en aquel entonces, es que tú tienes muchos asuntos en trámite. No estás haciendo tu trabajo. Porque el juzgado de enfrente tiene 40 asuntos civiles en trámite y tú tienes 300. Y mi defensa en ese momento fue, sí, y yo respeto profundamente a mi compañero del juzgado de enfrente. Nada más que él tiene un criterio y suerte. Y conforme a su criterio, si la demanda tiene algún defecto, pues la desecha. Y yo no, yo le indico al promovente el defecto que tiene su demanda, pero le permito que venga, subsane el defecto y yo me quedo con el asunto. Sí. Él ya lo desechó. Entonces, ese asunto la persona lo tiene que volver a presentar y no necesariamente le va a caer a ese mismo juzgado. Sí, en mi caso, como yo estoy previniendo para que me desahogue a mí ese error, subsane esa deficiencia, yo me voy a quedar con el asunto, yo voy a desahogar pruebas y voy a dictar sentencia. Si comparamos el número de sentencias que dicta mi compañero de enfrente con las que yo dicto, pues yo dicto como 200 sentencias más que él. ¿Por qué? Pues por los asuntos que ha desechado. Que está bien, es su criterio, yo no lo cuestiono. Con esa premisa, ya como magistrado, sí suelo ser muy implacable en ese tipo de cuestiones. Yo no tolero el hecho de que las personas juzgadoras, por carga de trabajo, empiecen a evadir turnos o empiecen a dividir demandas sin sustento alguno, o empiecen a desecharlas por cualquier... o empiecen a hacer prevenciones que carecen de toda lógica. Claro, sí. Ahí están mis criterios, están publicados, las personas abogadas, bueno, saben cómo consultar este semanario, quien no, bueno, pues con todo gusto podemos acercarse, claro que sí. Y entonces esta señora, regresando a este asunto con esta premisa, esta señora es madre soltera, sí tiene contacto con el padre de su hijo, pero pues se desentiende del niño. Entonces la señora no tiene dinero y va a los juzgados de familiares de la Alameda. Entonces dice, oiga, es que yo quiero pedir alimentos, pero me dicen que tenía que venir aquí. Y entonces ve que se entiende que la van orientando, la meten en la fila para que vaya a pedir sus alimentos por comparecencia. La canalizan y llega con la persona que le va a tomar la comparecencia. Que seguramente es una persona respetable, que está haciendo un buen trabajo y que seguramente levanta 40, 50 comparecencias veces al día, que eso es algo que yo comprendo plenamente. El tema son las implicaciones que tiene hacia los derechos de las personas. ¿Qué quieres? Es que mi marido no me da alimentos, bueno, ¿y qué? ¿Alimentos para el niño? Sí, alimentos para el niño, ok. Entonces la comparecencia que le levantan siempre dice que son alimentos para su hijo y alimentos para su hijo. Sí. Se lleva al juicio, se dicta sentencia y entonces en la sentencia le condenan al papá a pagar alimentos solamente para el niño. Y entonces cuando ella se percata, le va y le dice al tribunal de apelación, oye, es que yo también quería alimentos para mí. Y lo que sí me dijeron, sí, pero en la comparecencia no se dice, no se advierte que tú hayas pedido alimentos para ti. Vienen al amparo y lo veo y digo, híjole, es que esto, si lo vemos en un tema estrictamente formalista. Es correcto. Pues es que aquí nunca dice que que la señora hubiera pedido alimentos para ella. Pero si entendemos el contexto social, la situación en la que está la señora, más allá de la escolaridad que haya tenido, no es abogada, no comprende de leyes ni de trámites. Digo, a ver, perdón, si a la señora le fueron dando indicaciones de cómo llegar, de cómo meterse a la fila y de que tenía que decirle a la persona que quería alimentos para su hijo, es evidente que la señora partió de una idea de que bastaba que fuera para que le dieran alimentos a ella y al niño. No sabía los alcances, claro. Como ella no es abogada, ni tiene obligación de saber de leyes ni las consecuencias de este tipo de circunstancias, ahí la ponencia que yo presenté y que mis compañeros aceptaron fue, oye, es que la señora cumplió con su obligación, con lo que ella estaba a su alcance, de comparecer a pedir alimentos. Pero es evidente que ella no tenía la instrucción jurídica necesaria para comprender que tenía que ser más abundante en su petición hacia ella.
Entonces, como ella no es la experta en derecho, pero juzgado tú sí eres el experto en derecho, tenías obligación de haberle preguntado, oye, ¿nada más es para tu hijo o también los quieres para ti? Y explicarle las consecuencias de que decidiera solamente alimentos para su hijo o si también los quería para ella. Como nada de eso está, y ella está, hay constancia fehaciente de que ella no es abogada, entonces la dejaste en estado de indefensión, porque la estás privando en este momento de percibir una pensión alimenticia. Entonces, regresamos el asunto. Ahí sí, Sí, claro. regresamos el asunto Tiene desde una origen. defensa diligente, sí, Exactamente. sí. Ese fue uno. Y un tercero, si me permiten, en el tribunal, la ley, el Código Civil establece que en materia de alimentos, cuando papá no quiere cumplir con su obligación y mamá se tiene que hacer cargo íntegra, la ley tiene todavía un resabio de este sistema paternalista, en donde papá es el que se encarga absolutamente de todo. Y entonces dice la ley que la mamá puede pedir el pago de alimentos que no le dieron solo si demuestra que contrajo deudas para poder cumplir con su obligación alimentaria. Sí, claro. Entonces mi colaboradora, y había un criterio del tribunal en mi adscripción que lo corroboraba. Dice, no, pues si no demostraste tener deudas, pues ¿de dónde quieres cobrar? Pues si no se trata de enriquecerte. Entonces mi colaboradora, muy contraria, me dice, oiga, magistrado, mire, es que está esta situación, pero la señora no demuestra deudas. Nos apegamos al criterio, pero decía, a ver, este baquetón no se hizo cargo de su obligación, se desentendió por completo. Ella lo tuvo que asumir cuando solamente su obligación era en un 50%, sea que aporte en dinero o en especie, ya sea que cuide a los niños o lo que sea. ¿Por qué razón, si además la obligación recayó solamente en ella, ahora le tengo que exigir la carga de la prueba del que se haya endeudado? Oiga, y si fuera una persona que afortunadamente económicamente no tiene esa, entonces absorbe ella ya por sistema la obligación, cuando aquel también la tenía y se hizo loco todo el tiempo. Entonces de ahí salió una ponencia también validada por mis compañeros, en donde nos apartamos del criterio anterior del tribunal y ahora establecimos, a ver, no importa que la ley establezca que la obligación de demostrar, es una obligación que aquel está incumpliendo y ya no es un tema de alimentos. Si la señora se hizo cargo al 100% de la obligación de alimentar a su hijo, esa obligación alimentaria ya se cumplió. Pero con ello, al estar aportando ella lo que le tocaba al papá, ella adquiere un derecho de crédito. Es justo que se le regrese. Que le pague lo que le correspondía a aquel. ¿Cómo? En la ejecución de sentencia que se determine. Pero de que el señor tiene una obligación de crédito con la señora porque ella cubrió la parte de obligación alimenticia que a él le correspondía, sí. Sí. Sobre eso no hay duda y se debe de condenar. El problema es que la ley todavía establece otra cosa. Y ese es el tema, ¿no? Me parece que es ahí donde siento que mi función la he tratado de ir llevando a partir de un respeto a la ley, pero la ley es evidente que se hizo en un momento determinado, en un momento histórico determinado, donde imperaban ciertas circunstancias sociales, ciertas dogmas, ciertas historias, reglas, que han ido evolucionando con el paso de los años. Me parece que en esa función nosotros tenemos la obligación de ir evolucionando con esa problemática social y hacer dúctil la ley, no para brincárnosla cuando nosotros queramos, no, sino para que esta ley realmente sea útil para resolver una controversia y no que sea un pretexto para que los jueces nos lavemos las manos y digamos, la ley dice, por tanto te resuelvo de esta manera. Me parece que esa no es la función. Tampoco se trata de decir, voy a reparar una injusticia, me pongo mi máscara del llanero solitario y me olvido por completo de lo que la ley establece e imparto justicia según lo que yo pienso. Creo que tampoco es correcto. Entonces el equilibrio, me parece que es equilibrio sería la función. Y buscar este equilibrio obviamente tiene que ser con esta experiencia y con esta serie de asuntos que ya han pasado por sus manos para poder determinarlo, porque pareciese muy sencillo, pero no lo es. Cuando ya estás en la práctica, sí, y entonces tienes una serie de asuntos,
entonces la línea no es tan delgada. Máxime que bueno, ya vamos para temas de oralidad con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que permite, yo creo que este contacto directo con las partes y tener otra perspectiva, pero tú sabes que la demanda la hacen profesionistas y las contestaciones también y los amparos también. Y entonces discernir muchas veces la verdad de los hechos acompañados de constancias no resulta tan sencillo porque la gente que nos ve es como, pero pues es que es muy fácil si yo tengo la razón, si la otra persona hace esto. No, cuando ya tienes un expediente en tus manos no es tan fácil efectivamente diferenciar, claro, sí por procedimientos, sí por protocolos, pero en un tema humano, susceptible, a veces eso no resulta tan sencillo. Y ya nos ha contado, obviamente, cuál es su perspectiva que tiene, qué es la visión que tiene, supongo que ante esta reforma judicial. Eh, Impartir justicia con esta humanidad y esta sensibilidad de no solo es un asunto más y voy a evadir turno, no solamente voy a prevalecer las formas o el procedimiento sobre los derechos de las personas, ¿cierto? Claro, a mí me parece que las áreas de oportunidad que esta reforma trae son el hecho precisamente de comprender esta reclamo social que finalmente desembocó en esto, ¿no? De, bueno, a ver, el juez tiene que escuchar a las partes, pero no solamente a través de los escritos que se presente, sino la persona juzgadora debe de conocer la realidad social y comprender que la decisión que tome puede mitigar o incrementar el dolor que las partes están sufriendo con motivo de esa controversia. Entonces, yo sí soy convencido de que la persona juzgadora no tiene que ser un obstáculo más a las partes en la problemática que de por sí ya traen. O sea, nosotros tenemos que proponer una solución que a veces es dolorosa hasta para el mismo juez, pero que es la necesaria para ese asunto, dependiendo los derechos que se estén ventilando. Me parece que también es una gran oportunidad. Yo comentaba en otro foro, yo estoy convencido de que mis compañeras y compañeros juzgadores son excelentes juristas, tienen una visión muy amplia de lo que es el derecho y cómo funciona. Pero quizá a veces algunos de ellos, quiero pensar que la minoría, se entramparon en estas cuestiones técnicas y a lo mejor la sentencia puede ser impecable en el aspecto técnico, claro, pero alejado de una realidad social. Y entonces esta sentencia, pese a que es impecable, al estar alejada de la problemática social, de la simple lógica de cómo viven las personas, incluidos nosotros, claro, es lo que de repente genera este sentimiento de, es que no me entendió. Es que resolvieron otra cosa menos lo que yo pedí, por un lado. Por el otro, yo siempre digo, en mis, ya desde 2002 a esta fecha, ya casi 23 años como persona juzgadora, siempre he sido un juez de puertas abiertas, siempre. Yo no necesito que la gente haga una cita para que me pueda ver. Yo estoy ordinariamente en mi oficina. Y si en horario de oficina llega alguien y me toca la puerta y quiere platicar conmigo, adelante, pase y platicamos del asunto. Yo escucho, intervengo solo cuando debo de intervenir porque yo no puedo evidenciar hacia dónde va mi criterio. Claro, claro. Pero si en ocasiones, si tengo alguna inquietud, alguna duda, oiga, nada más acláreme este dato que me acaba de dar, porque me parece que ahí, o compléteme la información porque ahí tengo un huequito que necesito yo ver. Pero fuera de eso, la gente en muchas ocasiones, claro que todo el mundo quiere ganar, eso es evidente, pero muchas veces las personas saben que no van a ganar, ya es algo que van sintiendo. En muchas ocasiones lo que la persona quiere es que alguien le escuche. Entonces han sido muchísimas ocasiones que me ha tocado percatarme que la persona, después de que la escuché 20 minutos, media hora, que en muchas ocasiones lloraron ahí frente a mí, se van con más calma, se van tranquilas y afrontan la solución de alguna manera. Y por otro, me parece que precisamente otra área de oportunidad es el hecho de que hay mucha gente joven que está aspirando a los cargos, que está ya en los órganos jurisdiccionales, como secretarias, como proyectistas, y me parece que muchas de esas personas van a ser valiosas en la designación porque conocen, ya traen las bases de esta circunstancia
y finalmente conocen también la problemática social con un criterio más fresco. Entonces, me parece que esas son las áreas de oportunidad. Y la última, el hecho de que esta situación, más allá de lo que podamos pensar cada quien de la reforma, me parece que una gran bondad que tiene es que ahora sí va a permitir que se empaten los géneros en el ejercicio de la función. Que había sido un tema muy complicado porque aunque por decreto se dijo 50%, 50%, la realidad social que impera en cada uno de nuestros hogares es bien distinta. Porque yo siempre lo he dicho, por ahí hay un artículo publicado en una revista de hace más de 10 años, en donde yo decía, es que cuando el hombre concursa para ser juez, es bien sencillo, porque el hombre llega y le dice a su esposa, no me molestes porque me voy a dedicar a mi trabajo y a estudiar. Entonces todo lo demás lo resuelves tú. Pero cuando es la mujer la que quería concursar para ser juez, no podía hacer lo mismo, porque ella no podía evadir el tener que hacerse cargo de supervisar que los quehaceres domésticos se hayan hecho de manera correcta, el llegar a atender el tema de la comida, de todo lo que implicaba el cuidado de los niños y ese tipo de cuestiones, aparte de la jornada laboral. Es evidente que social y históricamente, hombre y mujer han estado en un plano de desigualdad. ¿Por qué? Porque el hombre era el beneficiario de todo y la mujer era quien cargaba con todos esos problemas para que el hombre viviera más cómodo. Esto impidió, pese a que el decreto estableció esta paridad de género en los cargos importantes, pues muchas mujeres por eso decían, pues que yo no participo, no tengo tiempo, no me alcanza la vida para cubrir mi trabajo, una cuenta de proyectos y todavía estar estudiando y todavía seguir en una normalidad que además se decía, porque las mujeres no se quejaban, asumían como su obligación el tener que llevar a cabo todo ese tipo de circunstancias caseras. Claro. Lo vi en un video suyo, magistrado, de su cuenta de TikTok, se las vamos a dejar aquí abajo, que hablaba de este sistema y esta evolución que hemos tenido, y sí coincido en que la reforma de forma forzosa viene a traer, porque no solo era esta invitación a este decreto, sino de forma forzosa, como empezamos desde cero, ¿no? Así es. Y obviamente nada más resulta que los que estamos del otro lado y que vamos a votar, que tengamos este voto mucho más consciente e informado y colocar a las personas que van a impartir justicia en nuestros asuntos de día a día, en sus problemáticas, con las capacidades suficientes para que puedan llevar a cabo esta gran responsabilidad como juzgadores, que efectivamente pues es lo que lo vienen a traer aquí. Magistrado, estamos por concluir un poco esta plática. Se va a quedar con nosotros a grabar otros videos cortos que ustedes van a estar viendo también en la cuenta de TikTok. Y pues la finalidad de esta plática es que las personas que sean abogadas, que no sean abogados, que las personas de la Ciudad de México que son los votantes, conozcan su trayectoria, porque eso habla por sí solo, lo comenté, la nueva visión que tiene actualmente de la reforma, si bien es cierto, siempre hay cosas que pulir en un sistema, y cuando está uno de dentro y está bien esta reforma judicial, pues nos hace revisar con lupa en qué se puede mejorar. Y evidentemente, y bueno, súper importante, no lo habíamos visto o no lo había visto yo desde esa dimensión de paridad forzosa, por así decirlo, pero viene también a traer a la mesa esa gran aportación para que tengamos esta igualdad, esta paridad en cuanto a la gente, porque sí las perspectivas son diversas y pues evidentemente es algo que se venía trabajando y que no se había implementado de forma práctica. Así es. Entonces, que ya lo traigamos a la mesa y que las personas lo conozcan en su trayectoria, también como persona, todo lo que ha pasado para estar el día de hoy en funciones de magistrado, lo que implica y el conocimiento y la experiencia, y también esta visión que usted tiene humanista para futuro como reformador judicial, pero la que ha venido implementando ya a lo largo de bastantes años. Y que ustedes puedan hacer un voto mucho más consciente y más informado. ¿Algún otro comentario, magistrado, que quiera decirle a la gente que nos ve? Claro, a mí me gustaría que la audiencia pensara una circunstancia. Esta decisión que tomé de seguir adelante, de querer seguir en el ejercicio de la función que en la actualidad tengo el alto honor de desempeñar,
no obedece a un tema de tener trabajo o de aferrarme a una idea. A mí me queda claro que el sistema cambió y cambió definitivamente en muchos aspectos en el sistema jurídico mexicano. Yo confío que se implemente de manera adecuada y que lleguen las mejores personas. ¿Por qué? Porque si le va bien a esta reforma judicial, le va a ir bien a México, Sí. y creo que esa es la prioridad que todos debemos de tener. Por eso decía, más allá de lo que podamos pensar, es la realidad vigente. Y bajo esta circunstancia tenemos que hacerla operativa. ¿Por qué le pido a las personas que confíen en este servidor para seguir adelante en esta función? Bueno, yo tengo un espíritu de servicio que es lo que finalmente, cuando llega esta reforma, que se toma la decisión, yo platico con mi familia porque en esta situación, con entera independencia de mi función que amo y que la desempeño con toda pasión y con toda diligencia, me puedo equivocar porque soy humano, evidentemente, y lo he hecho muchas veces, pero siempre lo hago con la mejor intención de tomar las mejores decisiones para las personas. Yo platiqué con mi familia y le decía, ¿qué hacemos? ¿Me hago a un lado? ¿Será que tendré que hacerme a un lado? ¿O valdrá la pena intentar y seguir adelante? Y entonces, para mi sorpresa, porque mi esposa y mis hijas no son abogadas, ninguna de las tres. Y entonces ellos me decían, oye, pero es que si tú tienes toda una trayectoria, tienes toda una vida en esto y te encanta lo que haces y nunca te ha importado, porque es una realidad, nunca te ha importado que la gente venga y te reconozca algo, ¿por qué no lo intentas por lo menos? Porque al final del día, me parece por los resultados que yo he obtenido que la función que he desempeñado sí le ha sido de utilidad a las personas. Entonces, básicamente el querer continuar es el hecho de seguir brindándome en este espíritu de servicio que he descubierto dentro de mí, porque no, después de los jugos y licuados que hice con mi mamá, no he tenido otra actividad laboral más que la administración de justicia. Y verdaderamente es algo que me hace sentir mejor persona y porque me hace sentir útil hacia los demás. Si la gente tiene confianza en este servidor, yo podré seguirme desempeñando. No voy a decir que de manera igual, porque evidentemente este sistema cambió, pero sí con la idea de seguir evolucionando en el conocer cada vez más la problemática social, comprenderla y brindar criterios como los que he tratado de venir dictando, que brinden esta oportunidad a todas las personas con entera independencia de su estatus social, de tener este acceso cabal a la justicia. Que si yo voy a confirmar un desechamiento de una demanda, es porque evidentemente en ese caso concreto no asistía el derecho de demandar o porque no se cumplieron con requisitos básicos que están previstos en la Constitución y en la ley. Pero fuera de eso es tratar de dar apertura en un plano de igualdad y que cuando exista desigualdad entre las partes, brindarles, sin alejarme del sistema legal, sin hacer inventos raros, brindarles las herramientas para que puedan tener este equilibrio y uno pueda probar su pretensión y el otro pueda defenderse cabalmente y obtengan una sentencia justa. Ese es el compromiso que yo hago. Y por otro lado, bueno, no soy ajeno tampoco a la realidad ecológica y económica del país. Yo tengo 3 años que en mi ponencia yo ya no veo los asuntos con papel. Entonces, creo que definitivamente podemos también dar este brinco para erradicar los expedientes escritos, para que, no, o por lo menos, que nosotros como personas juzgadoras revisemos los asuntos sin necesidad de tener que estar imprimiendo semana a semana miles y miles de hojas con el gasto presupuestal y todo lo que esto significa, y el trabajo humano también que significa. Yo tengo 3 años revisando mis asuntos, haciendo correcciones directamente en la computadora, tanto los asuntos que yo hago la sentencia, como la revisión de los asuntos que mis personas, compañeras magistradas me envían, también la reviso desde la computadora. O sea, vamos, yo ya estoy generando este ahorro en papel. Y me parecerá algo mínimo, pero me parece que es una gran transformación por la cultura que tenemos en el Poder Judicial de la Federación de toneladas y toneladas de papel. Yo tengo 3 años que las erradiqué.
Sí, los que nos dedicamos a esto, pues es que se imprime todo en 3 tomos, ¿no? El que tú tienes, el que tiene el contrario y el que tiene el juzgado, y hay expedientes de 10 tomos, cortitos un tomo, y viene a traer no solamente la visión de justicia, sino también ecológica. No, y en una sentencia, porque en un tribunal colegiado, si yo hago mis propuestas de sentencia, yo tengo que imprimírsela, una 3, para mi compañero magistrado, otro para mi compañera magistrada, y tradicionalmente yo me quedaba con mi tanto para ir revisando. Y luego cuando se aprueba en sentencia, ahora hay que imprimir otra vez la sentencia con sus respectivos oficios, además de todo. Entonces, por lo menos yo lo que estoy generando es que los tantos que me entregan a mí ya no me los entregan, sino por correo electrónico, y al interior de mi ponencia también para mí ya no me impriman absolutamente nada. Perfecto, magistrado. Sí, coincido. Ya nada más en las audiencias que reformen y nos dejen meter tablets. Claro. Pues deberían, bueno, no llevamos audiencias en tribunales colegiados, pero sí, y lo que comentaba hace ratito que recibe a la gente, bueno, es como fuera de la audiencia, es como esta atención que se tiene con el público, pero sí en otro tipo de audiencias, como no nos dejan meter dispositivos, también hay, métanse a reformar eso para que todo sea mucho más práctico, claro. Si no nosotros también, no es responsabilidad de usted, pero sí para que pueda hacer todo electrónicamente hablando. Así y cuidemos el medio ambiente. Apoyo mucho esa forma de trabajo. Magistrado, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por la información que nos da, gracias por los asuntos que nos cuenta y compartirnos obviamente su experiencia y esta visión. Lo vamos a tener aquí para hacer otros videos y gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.